Bueno, ese es el estado actual. Ya superamos a Italia, ya superamos a España, estamos al lado de Perú y probablemente también vamos a terminar superando incluso al Reino Unido. Como todos los lunes estamos junto al doctor Sebastián Ugarte para monitorear el estado del COVID-19, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa. Doctor Ugarte, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros como todas las semanas. Buenas noches, Iván. Un agrado estar en esta ocasión con ustedes. Doctor, ya sabíamos que el coronavirus iba a atacar de una manera muy distinta a las comunas más vulnerables que aquellas que tienen más recursos económicos. Lo sabíamos en términos de lo difícil que era hacer las cuarentenas y probablemente la cantidad de personas que se iban a contagiar. Pero al tener un sistema de salud por estos días unificado, uno pensaba que probablemente la cantidad de muertos no tendría por qué ser mayor en esas comunas que en otras. Pero venimos viendo en la nota reciente que precisamente eso ocurrió. Y comunas como Independencia, como San Ramón, doctor Ugarte, tienen más fallecidos que otras. ¿Podemos profundizar en las razones? Desde luego, encontramos a gente que en su atención previa, en su condición de enfermedad crónica, tiene algunos déficits en la rigurosidad de los controles, en la calidad de la alimentación. Toda la estructura sanitaria que se tiene de base se hace más evidente en una situación de pandemia. Iván, en Estados Unidos se vio que algunos grupos étnicos tuvieron mayor mortalidad que otros. Haciendo el análisis, era difícil diferenciar cuánto correspondía al grupo étnico y más bien cuánto correspondía a la situación sociosanitaria de aquellas personas pertenecientes a esos grupos étnicos. Encontramos comunas donde hay mayor hacinamiento, donde hay hogares de ancianos, donde hay mayor dificultad para el acceso a la atención sanitaria. También hay condiciones de vida, ¿no es cierto?, donde el control de la enfermedad previa da una prevalencia de hipertensión, obesidad, diabetes, que son elementos favorecedores de un desenlace peor. Todo eso no se soluciona con una atención en el momento de la enfermedad, porque ya partimos con una diferencia de base. Eso hay que reconocerlo. Bueno, eso lo decían también los especialistas, doctor Ugarte, y otro elemento que puede ser muy duro de conversarlo, pero es que es importante ponerlo sobre la mesa. En estos días donde mucha gente ha manifestado dificultades incluso para poder comer de manera adecuada, frente a una enfermedad como esta, que ataca también el sistema inmune, una diferente calidad en la alimentación saludable, ¿puede ser un factor que aumente la mortalidad? Sin duda, es claro que el tipo de alimentación, la cantidad de vitaminas, la cantidad de vitamina C y la síntesis de vitamina D por la exposición a la luz solar, por ejemplo, o por alimentos, va a determinar una capacidad de respuesta a la infección diferente. La presencia de obesidad hace estar más predispuesto a una respuesta inflamatoria más nociva para el organismo que la persona que no tiene una gran cantidad de tejido adiposo. La forma en cómo ese tejido adiposo penetra también en el hígado va a generar una respuesta diferente. Entonces, alimentación e inmunidad, alimentación y respuesta a la enfermedad están claramente ligadas, Iván. Ahora, doctor, viendo las cifras, cuando nosotros estábamos al comienzo de la pandemia y nos espantábamos y nos dolía tanto lo que pasaba en algunos países de Europa, bueno, ya pasamos a esos países en cantidad de contagios. Estamos por sobre Italia, estamos por sobre España, estamos muy cerca de lo que ha ocurrido en Perú, que ha sido descrito como una verdadera tragedia sanitaria, y estamos muy cerca de alcanzar a un país como el Reino Unido, que fue tan criticado en su minuto por sus políticas de salud pública para enfrentar el coronavirus. Hay especialistas que dicen que con esta tasa de contagios vamos a tener unas cifras de letalidad que son francamente tremendas. ¿Es probable que lleguemos a estar entre los 4 o 5 países más afectados en el mundo por coronavirus, doctor? Yo creo que en Chile, junto con una propagación en la región metropolitana y otras zonas densamente pobladas más rápida de este virus y una circulación comunitaria muy amplia, ocurre otra cosa, que también hay bastante testeo comparado con otros países de América Latina.
En ese sentido, la cantidad de casos que es posible detectar cuando se ha realizado prácticamente, yo creo que ya mañana vamos a estar en ese número, 1.000.000 de testeos de 18 millones de habitantes, 1.000.000 ya más o menos ha sido testeado. Eso también aumenta la cantidad de información que tenemos. Sin duda esto significa gran cantidad de casos. Ahora, de estos casos, ¿cuál es la evolución? La verdad es que si miramos los números y vemos los números de mortalidad en Chile, incluso viendo el estudio de dexametasona en el Reino Unido, logran bajar la mortalidad de 40% a poco más de 20%. Y hoy día en Chile nos alarmamos cuando en un hospital se describe una mortalidad de 20%, que es la mejor mortalidad registrada en el estudio del Reino Unido. ¿Eso por qué lo digo? Para poner en contexto que la letalidad en Chile hasta el día de hoy, esto podría cambiar, ha estado bastante contenida. Y ha sido eficiente el sistema sanitario integrado público-privado en dar una respuesta sanitaria que ha evitado un costo de muertes que nuestro país afortunadamente ha logrado manejar y contener. Bueno, usted hablaba de la dexametasona recién, tratamientos que han tenido éxito, también la ivermectina, y le quiero preguntar por estos dos tratamientos y el tratamiento con plasma de pacientes recuperados de COVID-19. ¿Siguen utilizándolos en la clínica? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Se ha logrado tener ya más evidencia científica como para decir, bueno, acá tenemos una luz de esperanza para tratar a los pacientes COVID? Bueno, la dexametasona es una hipótesis de tratamiento que fue testeada exitosamente en el Reino Unido en un estudio randomizado, controlado, que mostró que podía disminuir la mortalidad, pero ¿en qué paciente? No en cualquiera, no en un paciente ambulatorio, sino en los pacientes que ya tienen una insuficiencia respiratoria y están con oxígeno o con ventilación mecánica. Y en ello se logra una disminución no de cualquier cosa, sino de un signo tan duro como es la muerte. Por otro lado, el uso de plasma de pacientes convalecientes, recientemente se liberó un nuevo estudio, que es el estudio realizado en la Clínica Mayo, ¿no es cierto?, con más de 20.000 pacientes, y que en la revista de esta institución muestran no solo los 5.000 pacientes que se describió inicialmente, sino con 20.000 pacientes, que la incidencia de cualquier complicación con el uso de plasma de convalecientes es muy, muy bajita, por debajo del 1% en la mayoría de las complicaciones, y en cuanto a si es atribuible al procedimiento mismo de la transfusión de plasma, en la mayoría de los casos ni siquiera era atribuible a eso, sino que era asociado como parte del tratamiento de la enfermedad. Por lo tanto, con la información que disponemos al día de hoy, tenemos claro que el plasma de convaleciente que se viene usando hace más de 100 años para tratar enfermedades para las que no tenemos todavía una vacuna efectiva como una forma de transmitir una inmunidad pasiva, es segura y como es cualquier otra transfusión de plasma no inmune. Eso está claro. Y pareciera, pero hay que demostrarlo con un estudio aleatorizado, que las tasas de mortalidad que describe el estudio recientemente publicado esta semana muestra tales niveles de control de la mortalidad que pareciera estar asociado por lo menos a una menor mortalidad, dependiendo si está en ventilación mecánica, si está en UCI, etc. Buenas noticias, esperanzadoras noticias que permiten seguir estudiando hasta que futuros estudios aleatorizados demuestren los resultados. Otros antivirales en el mundo se han usado, ivermectina en América Latina se está utilizando en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Brasil también, y los resultados en un estudio in vitro, en 3 estudios clínicos con pacientes ya
publicados muestran resultados alentadores. En nuestro centro estamos realizando un estudio que todavía no termina. Inicialmente los resultados son alentadores en términos de que se vuelve negativa la reacción de cadena de polimerasa en un 90% a las 48 horas y también se incrementa la oxigenación de los pacientes y aquellos pacientes que necesitaban medicamentos, drogas para mantener su presión arterial se disminuyen a 1/3. Esos datos son esperanzadores, pero no permiten todavía concluir mientras no se disponga de un estudio aleatorizado y concluido. Doctor Ugarte, es difícil saberlo y normalmente los epidemiólogos señalan que uno va a saber cuándo fue el pic, cuando pueda mirar hacia atrás y haya visto que empezaron a bajar los números y las cifras. Con usted hemos conversado todas las semanas. ¿Usted cree todavía que el mes de julio va a ser más duro incluso que este mes que ya estamos despidiendo, que es junio? Es decir, ¿tenemos que prepararnos para tener un arranque del segundo semestre todavía más duro de lo que ha sido este mes de junio? En todas las proyecciones que se hacían, uno estimaba que hacia el fin de este mes y comienzo del mes de julio íbamos a enfrentar los momentos más duros. Las medidas de restricción de desplazamiento que se han aplicado pueden de alguna manera estar atenuando este efecto. Vemos, sin embargo, que se mantienen tasas de contagio permanentemente altas, bordeando 4.000, 5.000 casos diarios, lo que es importante. Sin embargo, hay un hecho que cabe destacar, que estamos viendo que los servicios de urgencia de los hospitales de la región metropolitana, que hace una semana o 2 semanas atrás se encontraban colapsados, llenos de pacientes esperando hospitalización, hoy en día, si bien no es que estén absolutamente tranquilos, ha disminuido el nivel de presión que se tenía hace un tiempo atrás. Por lo tanto, tenemos que ir viendo día a día cuál es la evolución en los próximos días y semanas para poder establecer con claridad cómo interpretar esto y qué es lo que está ocurriendo en la particular epidemiología que está teniendo esta pandemia en la región metropolitana. Bien, pues doctor Sebastián Ugarte, jefe de pacientes críticos de la clínica Indisa, como todas las semanas le damos las gracias por estar junto a nosotros tomando la temperatura, sabiendo qué está pasando con el COVID-19 en nuestro país. Que tenga buena noche, muchas gracias. No, gracias Iván, un privilegio estar contigo. Igualmente.